La hora del dueño de negocio tiene un costo mucho más alto que la hora de una persona que debería hacer esa labor en las cosas en las que tú estás ocupado. Obviamente el dueño de negocio debe hacer ciertas cosas dentro del negocio, pero en las cosas que son operativas y que no ha podido delegar, el costo de hacer esa labor le está saliendo supremamente caro. El 80% del tiempo vas a gastarlo en la operación y el 20% de ese tiempo lo vas a gastar en pensar cómo volverte más productivo, cómo hacer el crecimiento, cómo mejorar los procesos. Bienvenidos a Mentalmente Rentable y hoy vamos a hablar de un tema de cómo a muchos dueños de negocios, de laboratorios, de clínicas, dicen no tengo tiempo. O sea, les afecta, o sea, es real, es un tema como que estamos viendo todo el tiempo, que no tengo tiempo, estoy ocupado, todo el tiempo sacando trabajos y queremos ahondar un poquito más en esto para que sepan eh, cómo esto nos va a afectar, no solo en el trabajo, sino en la vida, y darles algunas herramientas para que puedan mejorar en este proceso y bueno, empezar a tener cambios en tu clínica entonces, y en tu laboratorio. Entonces, ¿tú qué piensas acerca de eso? ¿Qué has visto relacionado con el tiempo y el laboratorio y las clínicas? Bueno, pues sí es un común denominador. Cada que vamos a hacer una asesoría en una clínica, cada que vamos a hacer una asesoría en un laboratorio, es como, ok, si quiero hacer esto, me interesa mucho el tema, necesito manejarlo, pero realmente no Pero, tengo tiempo. O sea, es un común denominador en todos los dueños de negocio. Creo que ni siquiera es solamente en la odontología ni en la técnica, sino en los dueños de negocio. Y una de las cosas que más me gusta y que es como lo que siempre al principio le hacemos ver a los dueños de negocio es como identifica si realmente no tienes tiempo porque estás siendo productivo o porque estás ocupado. totalmente. Y siento que a veces como que pues es fuerte darte cuenta que mucho de tu tiempo lo estás ocupando en labores que no son de gran impacto para tu negocio. O sea, al comienzo es algo un poco frustrante darte cuenta que tu negocio no crece porque no puedes dedicar el tiempo a las cosas importantes a las que deberías, que solamente tú como dueño de negocio puedes aplicar. No, y estamos de acuerdo que, o sea, estar en la operatividad ocupa mucho tiempo de nosotros. Y como estamos tan apasionados de lo que hacemos, es algo que realmente ese tipo de preguntas que hacemos golpean mucho como en el ego de, pero yo estoy haciendo esto, o sea, gracias a mí esto funciona. Y el punto acá es entender que esto te afecta más allá del trabajo, de todo esto. Y creo que empecemos con lo que afecta. Y una de las cosas es que vas a sentirte primero agotado, porque todo el tiempo estando en el laboratorio, todo el tiempo en la clínica, resolviendo problemas, resolviendo fuegos, que no nos envió el trabajo, que sí me llegó el trabajo, que el paciente pasó esto, que no se llamó a tal paciente, que el proveedor no llegó, y son muchas actividades que realmente ocupan el tiempo, que no son productivos y que nos están afectando y al final del día estamos medio muertos y diciendo como estamos apenas en lunes y, y realmente acabamos de comenzar semana y ese agotamiento se va a ver reflejado en que en algún punto, en que en algún punto no vamos a poder aguantar más y vamos a estar desesperados con ganas de botar toda la borda, todo por la borda y es un problema grandísimo. Otra cosa que yo veo que genera una afectación muy grande es el tema de tu hora no tiene el mismo costo que otra persona se enfocara en hacerlo. Y también es un impacto fuerte porque la hora del dueño de negocio tiene un costo mucho más alto que la hora de una persona que debería hacer esa labor.
en las cosas en las que tú estás ocupado. Obviamente el dueño de negocio debe hacer ciertas cosas dentro del negocio, pero en las cosas que son operativas y que no ha podido delegar, el costo de hacer esa labor le está saliendo supremamente caro. Totalmente. Y entendemos que pues al principio, si estás comenzando tu laboratorio, si estás comenzando la consulta, pues mucho de tu tiempo se va a ver involucrado en la operatividad, en el hacer diario. Pero a mí me gusta mucho una tabla, me pareció que explica muy bien cómo deberíamos manejar el tiempo así rápidamente, y cómo deberíamos definir cuánto tiempo gastar en la operatividad y cuánto tiempo gastar en la parte como de pensar en cómo salir de eso y en qué voy a delegar, cómo voy a hacer crecer mi empresa, qué decisiones realmente importantes tengo que tomar. Y esta tabla es súper sencilla y es así. Entonces, cuando inicias, el 80% del tiempo vas a gastarlo en la operación y el 20% de ese tiempo lo vas a gastar en pensar cómo volverte más productivo, cómo hacer el crecimiento, cómo mejorar los procesos, y de esta manera cuando estás en pensando es la mejor forma. Cuando ya hay algo de equipo, pues es 50-50, y cuando ya estás creciendo y ya estás como en otro punto ya de pronto de más expansión, de más crecimiento, el 80% se dedica a pensar y no pensar en las del gallo, sino en cómo hacer crecer, y el 20% en la operación. Y esto es maravilloso porque a mí en lo personal me sirvió mucho para entender, ok, si tengo 10 horas en el día, entiendo que son 8 horas de trabajo y 2 horas que tengo que dedicar a pensar en cómo me salgo y empiezo a delegar o qué cosas tengo que hacer. Y es importante esta parte. Me encanta esta tabla porque le da a uno un par de tranquilidad de cuando estoy iniciando mi negocio, que yo sé que uno hace muchas tareas operativas, cosas que uno no debería hacer, pero pues estás comenzando, como que te da una tranquilidad de, ok, si estás comenzando, así deberías estar, mira cómo estás manejando tu tiempo, pero conforme avance el negocio y empieces a tener equipo y empieces a crecer, cómo empiezo a delegar, a buscar equipo, a darme cuenta que tengo que irme saliendo poco a poco de la operación. Igual, no puedo delegar si no entiendo que voy a delegar. O sea, debes en un comienzo entender muy bien los procesos o te traes al especialista que te ayude a crear esa estandarización de procesos para poderla delegar. Pero me gusta ese par de tranquilidad de cómo debo ir creciendo en mi negocio e ir soltando actividades que a veces ni siquiera quiero hacer como dueño de negocio. A veces hago cosas que ni siquiera quiero hacer. Y es un problema porque cuando haces cosas que no quieres hacer, pues la probabilidad de que se hagan de manera mediocre es muy alta. Y, y vas a ver que estás perdiendo no solo tiempo, sino que estás afectando la calidad del producto, la calidad del servicio, y estás gastando dinero, porque posiblemente si estás haciendo cosas que no, y basándonos pues que en el punto en el que estés, porque pues si estás iniciando hay cosas que vas a tener que hacer que no nos van a gustar, y yo cometí el error en un momento de querer delegar en momentos donde no debía delegar y querer soltar cosas que en el momento no se debían soltar, y ahí cometí muchos errores. Entonces entender este punto también va a ser muy, muy valioso. Pero me gustaría, porque acá lo tenemos en el tema, y es cómo identifico si realmente estoy ocupado o si realmente estoy siendo productivo. ¿Cuáles serían los puntos claves ahí? A mí me gusta este primero y es, tú te das cuenta que no estás avanzando en tus objetivos. Todo el tiempo es una rueda de hámster, pasa lo mismo, pasa lo mismo, pasa lo mismo. No estás avanzando hacia tus objetivos. Alerta, algo no está pasando en la empresa. Totalmente, ese me gusta mucho. Acá el segundo es que tienes tareas pendientes
que tienes muchas tareas pendientes, ¿sí? Entonces se te acumulan tareas importantes que tienes ahí acumuladas. Y cuando empieza uno a tener esas tareas todo el tiempo, que no, es que tengo que hacer 10.000 cosas en el día, es porque estás muy ocupado y realmente no estás siendo productivo, porque hay muchas cosas que posiblemente no tengas que hacer tú, o que no les estás sacando el tiempo correcto, o que no estás eh, planificando bien tu día, y eso afecta mucho en cómo estas tareas pendientes se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando. Yo dentro de esas tareas importantes cuando vamos a hacer una asesoría de negocio, me encanta porque es cuáles son tus números. O sea, yo llego y bueno, cuál es tu rentabilidad, cuáles son tus costos, cómo está funcionando el negocio, para dónde vamos, si seguimos así, cuántos años vamos a durar con este presupuesto. Y todo esto son cosas muy importantes que normalmente el dueño de negocio no tiene tiempo de mirar. Y si no lo ha delegado, entonces estamos sobreviviendo mes a mes, pasando y llega el dinero, pero no sabes para dónde se va. Llega el dinero o a veces no llega el dinero y entonces, ¿qué voy a hacer si esto continúa así? Y siento que esa es una de las cosas más importantes que a veces como dueño de negocio no tienes tiempo de hacer. Y cuando me refiero a tiempo de hacer, es tiempo de pedirle a tu contador cómo estamos, para dónde vamos. No digo que lo haga el dueño de negocio, sino que dediques el tiempo para entender hacia dónde vamos, cuál es nuestra estrategia, estamos cumpliendo con el presupuesto que teníamos o no estamos cumpliendo con el presupuesto. Y siento que este es uno de los temas más cruciales que a veces los dueños de negocio, por estar ocupados, no pueden ver y realmente afecta la productividad de la empresa. Claro, y uno al final de mes lo único que hace es ver como que trabajas mucho y no hay dinero. Entonces como que hay algo que está sucediendo que no le estás dando el tiempo suficiente para ver y realmente identificar dónde está ese bache. Creo que comenzar por este tema del tiempo es muy valioso porque ahí es donde identificamos realmente en qué nos estamos enfocando y hacia dónde podemos ir. ¿Sí? Si no tenemos tiempo no vamos a poder lograr tener mejores resultados, porque no vamos a poder pensar en nada más, sino en cosas y hacer y hacer y hacer y hacer. Y ahí cometemos muchos, porque me incluyo ahí, que cometimos por mucho tiempo ese error. Una de las cosas que también es importante es que no solo no tienes pendiente, sino que tienes demasiadas cosas que hacer en el día, ¿sí? Aparentemente tienes muchas cosas que hacer porque, no, que tengo 10 pacientes y tengo que llamar a tantos proveedores y y muchos tienen su clínica y además trabajan en una empresa grande, entonces mezclan sus tiempos y acumulan muchas tareas y tienen mucho que hacer, entre comillas, y esa es una de otra cosa que identifica uno, que si está realmente si estás ocupado o productivo. Y que te interrumpen con frecuencia. Y creo que esto pasa mucho en el laboratorio, creo que lo hemos visto mucho, y es que el dueño de negocio se vuelve como el apagafuegos. Entonces todo el tiempo oye, es que tal doctor llamó, que necesito pedir estos dientes o necesito hacer esto, y te vuelves un apagafuegos. Y eso no solo pasa en el laboratorio, en la clínica también. Y cuando te das cuenta que te estás volviendo un apagafuegos, te está consumiendo tanto tiempo que no vas a poder nunca salir de ahí y entras en la rueda del hámster que estabas hablando. Yo creo que algo importante ahí es darnos cuenta que el dueño de negocio, cuando entra en todos estos roles de apagar fuegos, de estar aquí y allá, de que no puede hacer una tarea concentrado porque lo están interrumpiendo, va perdiendo su pasión. Y entonces el negocio se empieza a hacer una carga, empieza ya a no disfrutar el negocio que creó, a no disfrutar lo que hace en el negocio. Y empieza a ser una carga que ya no le deja continuar con esa visión con la que creó ese negocio, porque en un comienzo su sueño era lograr X, Y y Z,
Y con tantos roles, tantas tareas, tantas ocupaciones, se va perdiendo esa pasión. Y es muy triste ver negocios que nacieron con un sueño muy grande, con una visión, cuyo dueño de negocio aún quiere hacer muchas cosas, pero está muy desgastado por todas estas tareas diarias. Y es imposible. Pero bueno, hablamos de en qué nos afecta, pero vamos a hablar ahora de un par de herramientas que a nosotros nos funcionaron y que sabemos que si la aplicas vas a poder identificar cosas pequeñas pero muy valiosas que te van a hacer liberar tiempo y que vas a poder lograr mejores cosas. Entonces, la primera es realiza una lista de actividades, de todas las actividades que hagas en el día y lo haces por una semana. Entonces, una vez haces esa lista, lo que haces es identificar cuáles de ellas son importantes, cuáles de ellas no son importantes, cuáles son urgentes y cuáles no son urgentes. Porque a veces creemos que todo lo que hacemos es importante y que todo lo que hacemos es urgente y entonces se vuelve un boroló completo, porque entonces nunca vamos a salir de ahí. Realmente siéntate a identificar cuál de ellas es importante y no importante, y cuál es urgente y no urgente. Una vez identificado cuál es cada una, vas a poder saber qué delegas, qué eliminas, vas a poder saber cuáles tienes que hacer de una vez, porque es obligación, y cuáles de ellas te van a hacer liberar tiempo. Entonces, cuando es algo importante y es algo urgente, entonces lo priorizas, ¿sí? Y te dedicas a hacerlo porque es importante y es urgente. Pero cuando es importante y no es urgente, lo que haces es planificarlo. Y es algo muy valioso aprender a planificar todas estas eventos que son importantes, que los tienes que hacer, pero que en este momento no son urgentes. ¿Y por qué es importante planificarlos y ejecutar esa planificación? Porque va a llegar el punto en el que se va a volver urgente. Y si no lo planificas y lo haces de manera correcta, pues vas a estar corriendo después y se va a volver algo del día a día. Entonces, posiblemente, si en este momento crees que todo lo que estás haciendo es importante y urgente, es porque en algún momento no lo fue y dejaste pasar el tiempo, no lo planificaste y no lo hiciste correctamente. Sí, de acuerdo. A mí me gusta este cuadro, que si quienes nos están escuchando quieren saber un poco más, es de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y lo que me gusta de este cuadro es que primero te dice qué cosas delegar, qué cosas de las que estás haciendo no deberías hacer más tú, te da una guía de qué puedes empezar a delegar. Me encanta la última parte y que fue como lo que más me chocó cuando lo vi, y es como hay cosas que estás haciendo que no deberías hacer más. Esto se debe parar, esto ya no debes hacerlo, esto evita tener que hacerlo. Me pareció súper relevante darme cuenta que había cosas que estaba haciendo como dueña de negocio y que no tenía que estar haciendo y no debía hacer nadie más, o sea, estábamos perdiendo el tiempo ahí. Y me gustó el tema que tú hablas ahorita, de hay cosas que estás haciendo que si no las planificas, si no las agendas, si no las pones en tu calendario, se va a volver urgente. Y son esos días caóticos en el negocio en el que salen 20.000 cosas, en el que un montón de cosas no funcionan, se llegó tarde con el caso al paciente, o no se le hizo la llamada de recordatorio al paciente, las 1.001 cosas que pasan en las clínicas y en los laboratorios dentales, pero que se dan por no tener esta planificación, por no tener estos objetivos, esta agenda súper clara, y se vuelven urgentes y se vuelve pues la locura en ciertos días. Totalmente. Y es que hay cosas que dentro de la tabla, cuando la puedan ver, hay cosas que no son importantes y son urgentes. ¿Sí? Cuando las cosas no son importantes y son urgentes, esas son las cosas que debes delegar, que tienes que aprender a delegar, y en un próximo podcast hablaremos de cómo delegar, porque cometimos los miles errores y echábamos culpas a las personas, a los empleados y a todo el mundo, y el único que tenía la culpa éramos nosotros. Entonces
esto es importante. Y como lo viste ahorita, hay cosas que no son importantes, que no son urgentes, que de pronto por ego nos da miedo, o no, por ego no, por miedo. Nos da miedo soltarlo, nos da mucho miedo. Por alguna razón interna psicológica, como que creemos que es importante, pero realmente no lo es y que puedes dejarlo de hacer y no va a pasar nada trascendental si no lo haces. Y es importante, hay cosas que deberías dejar de hacer. Un ejemplo, a mí me pasó que una de las cosas que identifiqué que yo hacía y que realmente no tenía que hacer era yo ver redes sociales. Yo veía redes sociales en mi trabajo, durante el proceso y esto es una actividad que ni ayuda al crecimiento, ni afecta a la empresa, y lo único que puedo hacer es eliminarla totalmente. Y eliminando esa actividad, logré liberar más o menos unas 3 horas de mi tiempo para poder hacer cosas productivas realmente, porque pues ver redes sociales sí lo distrae, que uno se ocupe un poquito pues también hace falta, pero entender que es una actividad que puedes eliminar fácilmente te va a ayudar muchísimo a lograr pasar a un siguiente nivel. En los dueños de negocio, una actividad que yo he identificado muy constante es el tema de hacer revisiones sobre las revisiones y hacerlas a diario. Entonces está la persona haciendo el proceso, encargada del proceso, pero está el supervisor todo el tiempo viendo cómo hace el proceso y nunca hay un punto en el que sueltes esa actividad. Obviamente al comienzo vas a tener que estar encima de esa persona o vas a tener que enseñarle, vas a tener que corregir, pero tiene que haber un proceso en el que no existan actividades, a menos que sea realmente necesario, en el que dos personas estén haciendo esa misma actividad. Total. A mí me encanta, yo soy Sí. números porque yo llego al punto de estás pagando doble salario por esa actividad. Y si el salario es que tú estás revisando y la persona está haciendo, entonces suma lo que vale tu hora más lo que vale la hora de la persona. Ujú. Tal cual. Esa es una de las actividades que en algún punto hay que evitar, parar, no más, pero hay que hacer todo un proceso de cómo las cosas salen bien. No se trata de dejar a la persona y que dejen de funcionar las cosas, es crear todo un proceso para que ya no tengan que haber dos personas haciendo una actividad en la que no sea necesario. Totalmente. Y bueno, finalizamos ya con una última herramienta, o herramienta no, un concepto. Y es entender que hay cosas que podemos hacer que son metaproductivas. Y es que nos van a gastar una fracción de tiempo una vez y vamos a poder soltarlo. Entonces este es un tip ahí para que aprovechen. Y es que en mi caso, les voy a poner un ejemplo porque creo que uno aprende más con ejemplos. Y es en la academia que nosotros tenemos, lo que hicimos fue, en principio, contratamos una asistente virtual y después de eso lo que hicimos fue crear un manual de ciertas actividades que queríamos delegar. En el manual, que es una actividad metaproductiva, nos demoramos un tiempo un poco más largo, más extenso, pero una vez hecho el manual, desarrollado bien, identificado como las preguntas más frecuentes, colocado en una plataforma que gratuita que puedas aprovechar para que las personas la revisen constantemente, logramos salir de esa actividad en un 100% y que supiéramos que se está efectuando de manera correcta. Obviamente haciendo unos controles semanales, unos controles quincenales, pero esto nos ayudó muchísimo. Y son actividades metaproductivas que nos van a permitir liberar muchísimo más tiempo. Entonces aprendamos a identificar este tipo de actividades y les aseguro que en algún momento, por lo menos un 80% de la operatividad ya no va a estar en manos de ustedes y van a salir las cosas mucho mejor de lo que ustedes están pensando. Súper, yo creo que esta es, en resumen, es hacer las cosas una vez y no volver a hacerlas, que ya esté ahí el manual, que ya no haya que volver a hacerlas, que no haya que volver a explicar a alguien algo, que no haya que, ya simplemente una vez un manual, explicación, Y a días. la persona que llegue entiende cómo hacer esa actividad.
Yo creo que este tema es el primero de nuestro podcast porque es una de las bases para que puedas empezar a aplicar herramientas más adelante, ¿no? El hecho de que como dueño de negocio logres liberar algo de tiempo hace que puedas empezar a avanzar en otros temas, a ver rentabilidades, a ver para dónde va mi negocio, a plantear estrategias, a ver un poco más de lo que como dueño de negocio realmente deberías hacer. Por eso me encanta que este haya sido nuestro primer tema, porque es de las cosas que más hemos visto en las asesorías, en las consultorías, y es como, ok, me encanta todo lo que ustedes hacen, pero no tengo tiempo. Y creo que estas herramientas pueden ayudar mucho al dueño de negocio a realmente empezar a liberarse de cosas que no debería hacer y poder enfocarse en cosas que tal vez sí quiera hacer y que lo tenga ahí en su lista de pendientes. Perfecto, así que bueno, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en el próximo episodio. Recuerden seguirnos, darle like, compartir y si saben de algún dueño de negocio, de clínica, laboratorio que les sirva, compártelo y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.